poder en tus manos. Sin ti no hay democracia. Bueno, pues hemos estado conversando con la ministra de la Mujer justamente sobre una ley que se ha aprobado contra el maltrato de las mujeres, contra el acoso sexual, en fin. Y vamos a seguir hablando de leyes, pero esta vez en realidad sobre algo que resaltan todos los medios sin duda, y es que efectivamente se ha ingresado al debate de la reforma electoral, y que seguramente va siempre a complicar muchas cosas, pero en el fondo lo importante es que se ha tomado la iniciativa, se quiere ir rápido o por lo menos tener algunos aspectos centrales que pudieran mejorar en algo la situación de la que tanto nos quejamos en materia de partidos políticos, en fin, de gobierno, de representación, etcétera. Estamos con el congresista Juan Carlos Segurín, presidente de la Comisión de Justicia, el congresista Javier Velázquez, que creen que está por llegar, y el congresista Yatas Altamirano, presidente de la Comisión de Constitución. Lo que se ha aprobado, y además por un número importante, es decir, casi la mayoría, es pues efectivamente el que se refiere a la reforma de la prohibición de la reelección inmediata de los presidentes regionales, vicepresidentes y alcaldes, cosa que ya se veía venir, es decir, que se iba a arrancar por allí, ¿no es cierto? Tenía una votación previa favorable. Si lo vemos desde el punto de vista de, digamos, los indicios positivos de que vamos a avanzar en una legislación, es bueno que haya sido así, y es, ¿no?, sintomático de que haya esta concordancia, además de pareceres, 95 votos. Sin embargo, por supuesto, esta norma nos lleva también a comprender e imaginar la situación complicada que se presentará en cada uno de los ítems o temas o proyectos que se presenten, porque aquí concretamente hay quienes van a decir, oye, pero no todos pues son efectivamente gente que se ha comportado mal siendo presidente regional o alcalde, y aquellos que son pues efectivamente eficaces no tienen ocasión de poder continuar en el cargo y seguir teniendo un buen gobierno. ¿Por qué este castigo generalizado? Y en segundo lugar, la verdad es que esto de castigar a una persona bajo el supuesto de que no debe repetir el plato, hace pues que el que tiene el plato al frente lo consuma su primera administración y se acabó el asunto, ¿no es cierto? Así que, en fin, hay mucho que discutir. Pero veamos primero lo positivo. El gesto interesante que ha tenido la representación nacional de entrar de llano a la reforma electoral, con donde abundarán muchos otros temas. Congresista Juan Carlos Segurín, bienvenido, muchas gracias por estar con nosotros. Entiendo que usted no está de acuerdo plenamente con el asunto, pero conviene en que sí, en efecto, ¿se ha empezado con buen pie o no? No soy tan optimista ni positivo como usted, don Raúl. Buenos días ante todo. Buenos días. Creo que se cometió un error grave. Se está afectando. Claro, cuando yo digo lo del buen pie es simplemente de que ya estamos... Bueno, si se hubiese arrancado el debate, hubiese sido buen pie, pero ya se ha cerrado un debate. Ya se aprobó y se va a publicar las próximas horas la reforma que implica la no reelección de autoridades locales y regionales. Y por varias razones es un error. La primera de ellas es porque se emite una norma cuando existe un problema, para corregir un problema. Y en el Perú no teníamos un problema de reelección. Al contrario, ser reelecto en el Perú es casi un milagro. El 91% de las autoridades no logran ser reelectas. Solo el 9% logra una reelección. Entonces no existía una problemática. En el mundo se promueve la reelección para generar la curva de la experiencia, mayor estabilidad, proyección de largo plazo, visión de futuro, etcétera. Y acá estamos haciendo todo lo contrario. Pero claro, el escándalo y la prevención contra el tema surge porque sí han habido, aunque en números pequeños, han habido presidentes y alcaldes que francamente son indeseables y sin embargo han logrado volver a repetir. Y ahí hay dos problemas. Se ha confundido la institución de la reelección
con un problema delincuencial, con el tema de corrupción. La corrupción se combate a través de leyes más drásticas, de mejor control, mejor fiscalización, fortalecimiento de la Contraloría, gobierno transparente, etcétera. O sea, nada tiene que ver la corrupción con el tema de si se reelige o no, que además es el derecho del ciudadano desde Grecia. La voz del pueblo es la voz de Dios, y si el pueblo quiere premiar y reconocer una buena gestión, reelige. Y si quiere castigar, no reelige, y en el Perú se ha venido castigando al 91%. O sea, como le decía al inicio, ser reelecto en el Perú es muy, muy difícil, es casi un milagro. Por otro lado, otra de las graves dificultades, porque hay que hacer análisis antropológico, si se quiere, y psicológico, el ser humano actúa en función a incentivos. Entonces, una buena gestión tiene como incentivo el premio, el reconocimiento que se producía en la reelección cuando ésta se buscaba. Hoy no hay ningún incentivo para hacer una buena gestión, y creo que van a decaer muchísimo la gestión municipal y regional. Espero equivocarme, pero al no haber este incentivo, la vitalidad, la energía, las ganas de hacer las cosas bien para ser reconocido, creo que van a mermarse, van a disminuir. Pongo un ejemplo. Si se entra un trabajo, don Raúl. ¿Qué imaginaba usted o que se podría haber planteado con respecto al tema que en efecto hay personas que tienen una muy mala gestión, sea como presidente regional, sea como alcalde, y que por lo tanto tiene que señalársele que efectivamente no puede estar en el cargo? Claro, para eso hay una serie de planteamientos y una serie de normas que ya se han dado en el paquete de lucha contra la corrupción, y hay algunas que están pendientes. La primera, prisión efectiva, ¿no? Porque había enorme impunidad, eso ya se aprobó. Teníamos que duplicar el plazo de prescripción de los delitos, que está pendiente, para hacerlo en la práctica imprescriptible. El tercer elemento, duplicar la inhabilitación. En caso de corrupción, se duplica el plazo de la inhabilitación para que en la práctica nunca más puedan ser funcionarios públicos, ni por nominación ni por elección popular. Entonces, por ahí viene fortalecer la Contraloría. No puede ser que en la inmensa mayoría de instituciones el auditor es nombrado por el propio alcalde o presidente regional, y que el día que fiscalizan lo despiden y contratan otro. Entonces, el tema de corrupción es otro capítulo, totalmente diferente, que se tiene que trabajar, y tenemos todas las normas listas para que ello suceda, pero este no es el camino. El que es ladrón desde el primer día, desde que entra, y si ahora va a tener menos tiempo para robar, lo va a hacer con mayor intensidad y dedicación. Más rápido. Mucho más rápido. En lugar de fortalecer los sistemas de fiscalización y control, optó por lo más fácil. Es que se ha confundido corrupción con un tema de reelección. Corrupción es un tema de principios, de valores, de fiscalización, de control, sanción. Bueno, lo que se ha buscado también es un efectismo, ¿no es cierto? Esto es una norma muy popular, ¿no? Entonces, los políticos, muchos actúan haciendo lo políticamente conveniente, y más aún en época preelectoral, cuando se debería actuar haciendo lo políticamente correcto, pensando en el largo plazo. Muy bien. Congresista Luis Yatas Altamirano, a ver su opinión, usted presidente de la Comisión de Constitución. Su defensa. Tanto ha tratado largamente el tema. Y saludamos, por supuesto, ya a don Javier Velázquez Gején, que también está con nosotros. Buenos días y gracias por la oportunidad. Bueno, lo que se ha dado es una norma importantísima, porque lo que se trata es de poner en buen recaudo los recursos del Estado. Yo, por ejemplo, estoy de acuerdo que muchos alcaldes o presidentes regionales no han sido reelegidos, perfecto, pero ese proceso de implementación, es decir, de mover el aparato municipal, regional para esos fines, realmente genera pues distracción de recursos. Entonces, ante una gran falencia de los sistemas de control, una fiscalía que también tiene una serie de limitaciones en cuanto a lucha sobre este tema, entonces es una medida efectivista con este propósito, y por ello es que el compromiso y la votación mayoritaria en el Congreso. Ahora, sin embargo, tenemos que ir profundizando, repensando lo que implica pues la eficacia en el tema de la descentralización y regionalización, porque también pasa por otros temas que para nadie es un secreto, lo que venimos de regiones, de las provincias,
que quienes están en la administración pública, en estas entidades estatales, generalmente no tienen la previsión de tenerlo el personal que realmente reúna condiciones, y por ello es, por más experiencia o por más permanencia que estés en la gestión, no va a ser exitosa. Entonces consideramos que esta es una decisión importante que desde luego formará parte de otras iniciativas que busquen ir mejorando esa situación que se da actualmente en el país. Y el presidente regional o el alcalde que han realizado una gestión estupenda, extraordinaria, que los hemos tenido, ¿por qué se les castiga? ¿Por qué se les dice tú no puedes ser reelecto? Espérate hasta otra oportunidad. Pero eso, en el Perú yo tendría que decir que son algunas cuestiones muy excepcionales, muy especiales, pero en gran medida... Bueno, pero es que uno tiene que propiciar que las haya en abundancia. Yo estoy de acuerdo en eso, diciendo, pero todos en realidad no pueden ser reelectos. Siempre va a haber, pues, en una reforma, en una medida, pues, para todos no va a ser totalmente en una medida de protección. Entonces, esas excepcionalidades lamentablemente se van a dar, pero sí consideramos que ante una situación de este tipo, lo que se trata es de tomar una medida que controle realmente la distracción y la desviación de recursos. Pero la situación actual, como usted dice, es sí, pues hay algunas autoridades que son corruptas, ¿no? Pero en vez de controlarlo, usted nos dice, mejor impedimos cualquier tipo de posibilidad, negando la reelección. Pero lo que y por un defecto, que es en que no existe la suficiente auditoría, control y manera de controlar a la persona, pues. Pero además hay otro tema. Estamos confesando que somos ineficientes, entonces vamos a crear un sistema extrañísimo por el cual en realidad todos quedan igualados, pues, de sospechosos de haber tenido distracción. Claro, pero además, como no puedes controlar a los ladrones, le prohíbes a la gente salir a la calle. O sea, no tiene mucho sentido. Y además, mire, si estamos advirtiendo además que tenemos una crisis de partidos políticos porque falta precisamente generar más liderazgo, más participación ciudadana dentro de los partidos políticos, ahora vamos a tener que los pocos que tenemos con alguna experiencia de gestión, 4 años, luego se tienen que ir y tienen que llegar otros cuadros que no sabemos de dónde van a salir. No es así, pues. ¿Cuántas autoridades municipales tenemos que reelegir? Por ejemplo, o sea, nosotros también cómo vamos creando espacios de nuevos liderazgos. No, ahora, el otro aspecto que hay que destacar es pero nuevos liderazgos para alguien que es una persona que está recién llegando y que quiere llegar a ser presidente regional, eso no es darle un espacio, eso es una irresponsabilidad, porque para eso se necesita hacer una carrera política al interior del partido. No cualquiera puede ser presidente regional o alcalde. No, pero en este caso sería importante también que los sistemas de control lamentablemente no están funcionando. Bueno, por eso pues ahora hagamos pero son responsabilidades para que los sistemas de control, bueno, pues hagamos. Por ejemplo, exigamos a los partidos que existan los órganos de control, gobiernos regionales, gobiernos locales, siempre depende del titular, y esa es una responsabilidad propia de quien conduce. Que se modifique, que sea la Contraloría. Ahí tiene la Contraloría, a la que se le ha dicho 20 veces, ustedes no están trabajando lo suficiente al respecto. Y el propio Contralor se ha quejado de que no tiene justamente los instrumentos y el presupuesto. O sea que, no por un defecto vamos a crear otros defectos. No es esa la intención, pero bueno, esa es parte del debate y la discusión, por supuesto, y que esperemos ir mejorando esta situación. ¿Por qué no continúa el debate? A ver, vamos a ver después de la pregunta, pero escuchemos ahora a don Javier Velázquez Gesque. Bueno, la posición nuestra era de que no se podía homologar una prescripción de no reelección de los presidentes regionales con los de los alcaldes. La tradición republicana ha llevado que la institución municipal ya tiene una enorme experiencia, hay una vinculación más cercana con el ciudadano por las funciones mismas que tiene. En el caso de los gobiernos regionales, la posición nuestra era de que esta medida no era, ha sido como siempre el Parlamento, esto no es novedad, lo que acaba de decir Juan Carlos, somos muy reactivos, nunca hacemos reformas pensadas en lo que debe ser afirmar la institucionalidad o el sistema institucional en la democracia. Entonces, a raíz de lo que hemos visto de 4 o 5 gobiernos regionales, donde el sistema legal de control fue rebasado básicamente por los presidentes regionales, contraloría, fiscales, jueces. Hemos visto que han sido jueces enviados a estudiar a Estados Unidos, que archivaban procesos. O sea, todo el sistema legal había sido rebasado básicamente por las autoridades regionales. Entonces,
La reacción era, dice, este es un mecanismo de lucha contra la corrupción. Yo le veo, nosotros, el planteamiento en LAPRA era, este era un tema, si hay que verle el lado positivo, es que lo que se trata es de que el año 2003 incorporamos entre los gobiernos subnacionales a los gobiernos regionales. Nadie pensó que en tan poco tiempo una institución tan joven como los gobiernos regionales iban a tener enormes competencias, recursos, y no tenían los mecanismos de control, y yo lo digo como autocrítica porque fui parlamentario e hicimos esa reforma constitucional. Nosotros no le pusimos mecanismos de control a nivel constitucional a los gobiernos regionales. Exactamente, fíjese, se copió el modelo español, pero en el modelo español, por ejemplo, hay una prescripción constitucional que nosotros le advertimos a Juan Carlos, que era el presidente de la Comisión de Constitución. En España, a nivel constitucional, el pueblo le permite al jefe de gobierno intervenir en una región cuando hay graves consecuencias económicas o de otra índole. Va al Parlamento, le pide autorización y interviene el gobierno regional. En cambio aquí no. Fíjese, un ministro como el de Trabajo, que maneja el 10% del presupuesto de la región Ancash, puede ser inhabilitado, puede ser acusado constitucionalmente por el Parlamento. Pero usted citaba al señor Álvarez al Congreso, insultaba a los parlamentarios, no iba porque no había mecanismo de control. Ese defecto que hicimos al momento de instalar los gobiernos regionales y el no poner controles nos ha llevado a esta situación. Pero quiero ver el lado positivo de esta reforma. Tal como venía el modelo, creo que eso íbamos camino a seguir deslegitimando el proceso de regionalización. Entonces, lo que se ha hecho ahora es ver esta reforma desde el punto de vista del principio de neutralidad. O sea, ¿qué es lo que pasa? La propuesta nuestra era, ¿qué hacen los gobiernos regionales? Son la dimensión descentralizada de las funciones del gobierno nacional. Al tener la función descentralizada del gobierno nacional, en todo caso la propuesta era 5 años con alternancia, porque la alternancia también es una institución que fortalece el sistema democrático. No es lo mismo un presidente regional que está en funciones, que va a la reelección, que los otros que no están en funciones y que no movilizan el aparato público. Pero no quisieron, la bancada nacionalista, y no quisieron ellos modificar y lo dejaron en 4 años. Y no advirtieron que los proyectos que lleva adelante un gobierno regional son diferentes a los proyectos municipales. No es lo mismo hacer una vereda, una plaza, que las funciones que tienen los gobiernos regionales de la agricultura, la educación, la salud, y que son proyectos de mediano y largo plazo. ¿Cuál va a ser el problema que vamos a tener en el futuro y tendremos que evaluar? Por ejemplo, si se quiere resolver el problema de la salud, el problema de la educación, no se van a resolver en 4 años. Lo que va a pasar es que el presidente regional que ingrese y que reemplace, de repente para la reforma, la modifica, como lo que estamos viendo ahora en el tema municipal. Pero, ¿cuál es el lado positivo también en ese sentido? Lo que va a permitir es que si en una determinada región o circunscripción municipal hay un buen alcalde de un movimiento o un partido, evidentemente que al haber hecho una buena gestión pondrán a otro de ese partido y el pueblo votará por esa gestión. Lo que va a permitir es que haya mayor dinamismo y en el mediano y largo plazo eso va a fortalecer el sistema de partidos, que hayan alternativas. Yo creo que no hay personas irreemplazables. Lo digo como uno de los que nosotros, yo tengo varias veces elegido como parlamentario, pero que yo no me creo irreemplazable. Y si hay alguno de las causas que genera la crisis de los partidos políticos. ¿Por qué no se aplica esto ya que toca el tema? Por una sencilla razón, don Raúl. Para los parlamentarios. ¿Sabe por qué, don Raúl? Los parlamentarios no somos titulares de pliego. Ay, entonces a mí me encantaría ver, señor Velázquez Esquén, que para las elecciones de 2016 el APRA presente un candidato presidencial que no sea Alan García. No, por eso, mira, te digo, ¿cuál es la diferencia? Porque usted acaba de decir que alternancia. No, pero entonces Alan García sí es irresponsable. No, pero hay alternancia, me refiero a la alternancia. Y una de las razones por las cuales nosotros siempre nos hemos revelado a la reelección inmediata, en el caso de Fujimori, era justamente por la neutralidad que debe tener el gobierno en el manejo de los fondos públicos. Hay ahí un desequilibrio. Entonces, cuando hay alternancia, cuando se respetan los plazos constitucionales, creo que eso fortalece el sistema democrático. Es un buen ejemplo de que cuando no hay alternancia no necesariamente se renuevan los cuadros. Le explico. Si el candidato es Alan García, perfecto. Cuando el candidato no puede ser Alan García, no hay candidato. ¿Dónde está? Ay, por favor, las elecciones pasadas no pusieron a nadie. Mira, Patricia, el partido tiene 80 años y esta organización construida a comienzos del siglo pasado ha sido construida
con liderazgos indiscutibles, el de Aya de la Torre y el que lo ha continuado es Alan García. Ahora, obviamente que como partido que tenemos experiencia en trajinar político, apelamos al recurso humano que tiene mayor experiencia y capacidad, hay que decirlo con honestidad. Entonces, pero de lo que estamos hablando es por qué hemos aprobado la reforma del día de ayer. La hemos aprobado porque hay que poner en marcha algo que pueda reemplazar lo anterior. Y todo el sistema de control está fallando. Yo digo, esto no es una medida para luchar contra la corrupción. Tenemos que poner controles constitucionales. Miren, el señor Álvarez, el alcalde de Chiclayo, todos esos han rebasado con la Contraloría. ¿Cómo es posible que después que muera Nolasco, el Contralor mande 40 auditores? No obstante que según lo que dice el congresista Curín, estamos hablando de muy pocos casos. Por eso le digo, el argumento que ha dado la comisión que preside la bancada nacionalista era esto como una especie de una herramienta de lucha contra la corrupción. Yo creo que este es un tema estrictamente que tiene que ver con restablecer el principio de neutralidad del que maneja fondos públicos, que toma decisiones de recursos públicos frente a los que participan en un proceso electoral. Segundo, que pretende esto darle mayor dinamismo a la actuación democrática en los procesos electorales. Lo veremos en el futuro. Argumento de que los congresistas no tienen recursos y gasto público, no es el argumento. Es decir, esto no es solamente para evitar que el gasto público se tergiverse o se desvíe, sino que fundamentalmente es para que los que son ineptos y los que son absolutamente inmorales, y tenemos también casos de congresistas pues que francamente han estado trabajando hasta con mafias, etcétera, pues todos ellos sean castigados. Y no sé cuál sea el método, pero lo que sí es importante para redimir lo que hoy día constituye la desconfianza ciudadana con respecto a los políticos, necesitamos alguna norma que diga claramente que existen mecanismos de control y de firme castigo a aquel que en el cargo que ocupe, desde la presidencia hasta la alcaldía, sea en el momento adecuada y rápidamente castigado. ¿Eso se puede hacer o no se puede hacer? Y yo creo que en el caso del Parlamento lo primero que hay que echar abajo es la famosa inmunidad de proceso. Eso hoy día ante el país aparece como un manto de impunidad de los parlamentarios. Muchos llegan al Parlamento para esconderse, cargando juicios de su vida anterior a la parlamentaria y que veamos ahorita hay en la Comisión de Levantamiento de Inmunidad varios procesos de solicitud de levantamiento de inmunidad de personas que han llegado con procesos penales y por los votos en el Parlamento se impide que el Poder Judicial los pueda investigar y eso nos desprestigia a la institución en su conjunto. La inmunidad de proceso en una sociedad democrática donde hay un espacio abierto para la libertad de expresión, para el control, para la fiscalización, no tiene sentido. ¿Qué nos puede diferenciar a nosotros, a un parlamentario, de un ciudadano de a pie que sí es procesado directamente del Poder Judicial y nosotros tenemos que pedirle permiso a un colegiado donde la correlación de fuerzas es la que determina si el Poder Judicial debe seguir o no investigando? Eso, la verdad, si esa reforma no la hacemos, el Parlamento va a seguir en los niveles de desprestigio que tiene ahora y justo van a pagar por pecadores, como está pasando también en el tema de esta reforma, donde buenos alcaldes, donde buenos presidentes regionales se ven obligados a tener que adecuarse a la alternancia porque hay una reforma en ese sentido, ¿no? Preocupante porque creo que la propia ciudadanía se da cuenta que no hay argumentos de peso para la reforma, ¿no? Estamos buscando la parte positiva. Hay efectismo. ¿Qué bueno le encontramos? Viéndola como norma aislada, don Raúl. Sí. Pero si vemos como reforma más integral, ayer también se ha aprobado prácticamente la eliminación de la revocatoria. Se han subido las vallas para que no haya revocatoria. Ahora la revocatoria va a ser recién al tercer año, en un periodo de 4, 25% de firmas del padrón electoral, muy difícil de lograrlo, y en el caso que prospere, tampoco habrá un proceso electoral para reemplazar a las autoridades y no subirán los accesitarios. Es decir, en la práctica se ha eliminado la revocatoria. Entonces, ¿qué tenemos hoy? Si vemos las dos normas en su conjunto, un efecto perverso, porque al no haber reelección se perdió el incentivo de la gestión y al no haber revocatoria se perdió el miedo.
O sea, los seres humanos actuamos o por premio o por castigo. Y ahora no hay ni premio ni castigo. En consecuencia, las gestiones van a ser un desastre. Las posibilidades de decaimiento de la gestión, enormes. Lo vamos a asegurar ahora. Porque el doble efecto es absolutamente pernicioso. Pero vamos a dejar ahí una pausa para también escuchar al congresista Luis Yatas Altamirano. Bueno, en verdad una pausa, que hay... Una pausa, una perdón. pausa. Afortunada o desafortunada, o simplemente nos da una primer panorama de cómo van a ir ocurriendo los debates respecto a la reforma electoral. Hemos escuchado ya argumentos importantes y vamos a ver si ahora don Luis Yatas Altamirano nos logra despejar las sospechas de que no es suficiente y que más bien agrega más problemas a un problema que queremos que se solucione, que es que los gobiernos municipales y regionales sean efectivamente positivos. Bueno, yo quiero no dejar pasar por alto lo que se ha mencionado acá, el tema de la alternancia, ¿no? Yo creo que es fundamental, y cuando se ha escuchado la opinión incluso pública de la necesidad de que también los parlamentarios no sean reelectos, ¿no? Al respecto, hay iniciativas en esa dirección, en todo caso será materia del análisis, porque también es parte del debate y en este caso importante que se tiene que dar el trámite al respecto. Claro que hay ideas encontradas, nosotros no manejamos recursos, por supuesto, pero también esa experiencia a veces es tergiversada para la labor propia del Parlamento, ¿no? Entonces ahí hay un tema que hay que discutirlo. Ahora, en el otro aspecto relacionado ya a la revocatoria, como Juan Carlos ha dicho, que prácticamente la revocatoria se ha eliminado, ¿no? Pero no es así, pues. La revocatoria es un derecho de la ciudadanía que está regulado y que hoy se está, prácticamente con esta norma, se está mejorando este derecho. Porque anteriormente la revocatoria, pues ya pasado las elecciones, ya empezaba a moverse quien tenía interés y empezar a implementarla. Hoy prácticamente será el tercer año. O sea, cuando esté por salir, entonces, en realidad. No, pero creo que es el tiempo más que suficiente para que un alcalde no sea objeto, porque tampoco las revocatorias han sido tan exitosas, ¿no? Entonces de ahí que consideramos que es una reforma importante y que consecuentemente también hay que destacar que quien va a reemplazar prácticamente termina el periodo. Entonces con eso es una iniciativa importante y cuya sugerencia también ha venido del jurado, va a evitar, por ejemplo, que la desviación de recursos en un nuevo proceso permita pues la designación de estos que afecta a la economía. Entonces, estas reformas que van amarradas permitiría ir prácticamente, y reitero, ¿no? En esa perspectiva de ir luchando con este problema que es la corrupción, y que lamentablemente, yo tengo que reiterar, los entes llamados por ley no han estado a esas circunstancias, pero esperemos que empiecen a trabajar en esa dirección, pues. Sí, no llego a entender cómo en realidad con esta norma vamos a lograr que la Contraloría se ponga las pilas. No, la Contraloría tiene que hacer su trabajo. Tiene que hacer su trabajo. El problema es que es probable que haya algunas... Si hubiera hecho su trabajo, ¿sería necesaria e imperiosa la ley que han aprobado? No, bueno, si hubiese hecho su trabajo, entonces también no hubiese habido ese descontento generalizado que hay en la población. Probablemente con mayor intensidad en las provincias, en los distritos, ¿no? Porque generalmente esta situación de la no reelección es bienvenida en los sectores más lejanos del país. Pues, pero mire que seguimos en el sentido... una estructura paternalista, ¿no? También hasta en las leyes. A propósito del mismo voto que se dice obligatorio, facultativo, ¿no? Tiene que ser obligatorio porque los peruanos todavía no hemos generado ciudadanía, y entonces como los partidos todavía no tienen esta figura de la alternancia y la renovación de cuadros, los obligamos. ¿Cómo? Prohibiendo que se reelijan las autoridades, que es una manera de obligar
a todo, pero obligatoriamente a la fuerza todo creo que vaya a funcionar. Ricardo, si me permites complementarte, el argumento inicial era el tema de corrupción. Pero ya con el análisis se ve que esto no tiene nada que ver con la corrupción, no soluciona la corrupción. Entonces, ¿cuál es el argumento? ¿Para qué se ha hecho? Ahora se dice por alternancia. Ya no es por corrupción, ahora es por alternancia. ¿Ok? Vamos a preferir alternancia a experiencia. Muy bien, válido el argumento. Si ese es el argumento, de seguir ¿por qué no se metió en la norma a los congresistas? Y yo te diré, por alternancia. Juan Carlos, yo lo que quiero llamar la atención es lo siguiente. Ahora hay 2 PPCs. O sea, ustedes han llevado a la agenda del día de mañana el mandato de la señora Ana Jara y Nadine Heredia. Ustedes han estado en Palacio y ustedes acordaron la reforma política. En contra de la... No es así. Por favor. Y quiero decir lo siguiente. Hemos votado permíteme decir, vamos al tema de la toda la bancada, unánime. Ayer yo he sustentado y he cuestionado el proyecto de la revocatoria, que si bien es cierto, tal como está ahora la revocatoria, estableciendo la no reelección de los presidentes regionales. Ahora está mejor la revocatoria. Hubiera sido grave. Pero se pone revocatoria y no reelección. No hay que zafar el cuerpo, Juan Carlos. Aquí es lo siguiente. No hay reelección de un presidente regional y de un alcalde. Y si dejas la ley de participación ciudadana como está, desde el primer día que asume el alcalde, compra el kit para revocarlo y le hace 2 revocatorios en 4 años, eso va a ser un caos. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Una en el segundo año. Ahora, no en el ya, tercero. eso fue una gran discusión, pero además, ellos de Palacio de Gobierno, porque el partido del PPC estuvo en Palacio de Gobierno, aprobaron este proyecto en virtud de la cual le daban a la OMPE una facultad que no tenía constitucionalmente. La OMPE, luego que se recolectara el 25% de firmas, el proyecto de ley original pedía y obligaba a que la OMPE evaluara los fundamentos de la revocatoria y que estuviera documentada, cuando la revocatoria es una institución política. Entonces, a mucho esfuerzo, y lo sabe el presidente de la comisión, logramos que retiraran esta facultad de darle a una autoridad administrativa que dirima qué revocatoria va y qué revocatoria no va, cuando eso se consulta al pueblo. A propósito de eso... Y para terminar, don Raúlito, la idea. El tercer año está bien, y segundo, que ahora va a ser disuasiva. El adversario promueve la revocatoria, ¿para qué? Para que haya nuevas elecciones y elecciones complementarias. ¿Cuánto cuesta una elección complementaria? 60 millones de soles. Ahora lo que ha hecho la norma es decir, se hace el tercer año, se revoca la autoridad, asume el vicepresidente regional o asume el teniente alcalde, hasta terminar el mandato. Entonces, yo creo que esta fórmula... O los accesitarios, ¿no? Porque normalmente se revoca. Pero esta fórmula es mejor si dejamos ahora... No hay reelección, 4 años de gestión y 2 procesos de revocatoria, esto va a ser un caos. El alcalde y el presidente regional van a vivir pendientes de contestar la revocatoria. Así es. Entonces, y eso ustedes lo han aprobado. Sí. Ustedes, mira, la agenda de ayer la ha puesto Ana Jara y la señora Nadine Heredia. Bueno, vamos a, por favor, permites. Señores. Es que justamente sobre el tema tenemos al presidente de la OMPE, Mariano Cucho, que quería hacer unos alcances. En efecto, tal como mientras conseguimos la conexión, no deja de ser interesante pues que tanto Ana Jara como Nadine Heredia muestren un grado de felicidad espectacular con respecto a esta norma, ¿no? O sea, hay algo aquí que se ha conquistado, ¿no? Javier, doctor Mariano Cucho, muy buenos días. Muy buenos días, don Raúl. Bueno, estamos en el momento de discusión justamente sobre la ley de revocatoria y que en el fondo el argumento fundamental es que la revocación la tiene que decidir el pueblo, no el Jurado Nacional de Elecciones, ¿no es cierto? Que es lo que dice Mauricio Mulder. ¿Cómo es que en el fondo se ha planteado el asunto y cuál es el punto de vista justamente de la OMPE? Bien, el sistema electoral, don Raúl, hizo un análisis de todos los acontecimientos que da el desarrollo de la revocatoria del año 1997, que inició las revocatorias. Hizo un análisis, el sistema electoral hizo una propuesta al Congreso sobre algunas modificaciones. Una de ellas era el sustento del pedido de la revocatoria. Era solamente una hoja en donde normalmente decía, quiero revocar al alcalde, o quiero revocar al regidor, o quiero revocar a todo el consejo, ¿no? Y con ese solo pedido del promotor se iniciaba el proceso de la revocatoria. También el sistema electoral planteó que debe ser
un pedido sustentado, ¿no? ¿Por qué están pidiendo la revocatoria? Pero teniendo de excepción la norma de la ¿cómo se ha establecida en la ley orgánica de municipalidades, ¿no? Porque hay aspectos en los cuales hay un nivel de procesos y por lo tanto eso no estaba en cuestión para el pedido de la revocatoria. Entonces la solicitud de revocatoria era simplemente revoco al incompetente, punto. Y lo que se pidió que se haga una sustentación. Otro acápite es el 25% de las firmas de las circunscripciones. En el caso de Lima, solamente eran 400.000, porque decía, ese 25 o hasta 400.000 firmas. Es decir, para Lima solamente casi representaba el 6% del total de la población, considerando que la población en Lima era pues más de 6 millones de electores. El siguiente punto está relacionado a la rendición de cuentas. Yo en alguna oportunidad conversé también con usted. La rendición de cuentas pues, es un asunto crítico y lo vimos más crítico aún en el año 2013 cuando los revocadores y los revocados hicieron ingentes inversiones de recursos en pasacalles, en aviso en la televisión, en aviso en los periódicos y no rindieron cuenta absolutamente a nadie. Porque la ley en ninguna parte decía que había que rendir cuenta, ¿no? Entonces, en ese aspecto decimos nosotros, el sistema electoral plantea que debe haber una rendición de cuenta de la inversión de ese proceso de revocatoria. Bien, que las cuentas sean claras, tanto de los revocados como de los revocadores. Y ahí solamente tengo una apreciación en la ley que estaremos haciendo una indicación, porque no fija hasta cuánto es el monto de aporte por persona o por persona natural o por persona jurídica, ¿no? Por lo menos en la ley de partidos políticos dice que el aporte de una persona debe ser hasta 60 UITs, ¿no? Y en este caso no ha indicado. Por lo tanto, formularemos a la Presidenta del Congreso que se fije ello y luego se diga dónde van a rendir cuentas. Porque en el caso de los partidos políticos se rinden las cuentas a OMPE, a la gerencia de fondos partidarios, y también se aplica una sanción de esta naturaleza, ¿no? Y creo que esos aspectos que se han considerado, han sido importantes. Y el otro tema también relevante es no habrá una nueva elección como producto de la revocatoria. Muy bien. Bueno, pues muchas gracias, doctor, como siempre, por estos alcances. Vamos a conversar por teléfono también con Óscar Benavides Magino, que por supuesto imagino que va a estar en contra de esta ley que prohíbe la reelección inmediata de los alcaldes, porque es el vivo ejemplo justamente de alguien que goza del más pleno apoyo por un prolongado tiempo. Óscar Benavides, muy buenos días, señor alcalde. Buenos días, Raúl, un saludo especial a los panelistas, a la señora congresista, si se está discutiendo esto. La verdad, para nosotros ha sido una sorpresa esto, puesto que no hemos tenido un buen representante en el AMPE que hubiera nombrado un coordinador permanente para estar enlazados y estar coordinando con las comisiones con el para Congreso, hacer este trabajo a favor de los alcaldes del Perú profundo, sinceramente. Pero, sin embargo, nosotros hemos participado el día 27 en el Congreso de Alcaldes para elegir al nuevo AMPE. Lamentablemente también la lista 2 que pertenecía el candidato al alcalde Chiclayo de la A, entonces también estaban votando 2 veces de su lista. A raíz de eso el Comité Electoral ha suspendido por 45 días. Las elecciones para el AMPE tienen que ser transparentes, tiene que ser defensa de todos los alcaldes provinciales y distritales, porque el alcalde está más cerca a la población y sabe la necesidad. Pero si no tenemos quien nos defiende, sinceramente, mira, solo huérfanos, los alcaldes vienen, uno se haga con sus maletincitos, con su folder, a hacer, antesalo a los ministros, a molestar a los congresistas. Ese es el trabajo de los alcaldes. Por eso es que, en realidad, estamos nosotros de acuerdo, estamos coordinando con los alcaldes a nivel nacional para conversar, para dialogar que esto tenemos que cambiarla, ¿no? No es posible que en 4 años los nuevos alcaldes, los proyectos se tienen que concretar, ¿no? Y encima ha tenido revocatorios, menos mal que ese revocatorio sí creo que es importante, el tercer año, y que ya no esté gastando el Estado tanta plata.
Bueno, y ahí coincidimos, pero hubiera sido la reelección inmediata por una sola vez, para que esos proyectos de los alcaldes o los gobiernos regionales se concreten, pero lamentablemente ya está hecho. Pero de todas maneras vamos a exigir esto que se cambie. Eso, Raúl. O sea, simplemente va a haber entonces una reacción para que se cambie la ley o para que la revise el Congreso, ¿no? ¿Qué movimiento van a hacer los alcaldes? Bueno, voy a congregar a los alcaldes, tanto provinciales y estatales, estamos conversando para venir a dialogar. No es tanto de la marcha, sino para dialogar, para hacer entender de que con 4 años, ¿qué pueden hacer mis alcaldes nuevos? No, recién están algunos alcaldes nuevos, el 80% de alcaldes son nuevos, entonces había pues una desaceleración, tanto regionales o gobiernos locales. Pero alcalde Benavides, cuando usted postula a un puesto, sabe que es por 4 años, es decir, ese es el tiempo que se le da. Usted no puede postular a un puesto pensando, ojo, me eligen por 4, pero por si acaso mi proyecto lo voy a terminar en 12, así que vayan viendo ustedes cómo me reeligen. Ese es el plazo que han tenido o sea, la reelección no es ni obligatoria, ni inmediata, ni una imposición. Todos los alcaldes del Perú deberían poder asumir el cargo y cumplirlo en los 4 años que se les asignan. Es igual, los congresistas, los señores congresistas igual, ¿no? Se postula por 5 años. Y ellos es buen trabajo, ¿no? Los vecinos o las regiones eligen porque ha hecho buen trabajo, así que eso es normal. Claro, pero la excusa no puede ser, me va a faltar tiempo. Porque no, pero su por mandato eso, acaba en 4, pues. los alcaldes son ejecutivos, tienen que hacer obras, tienen que hacer, para eso tienen que necesitar proyectos, perfiles, expedientes, estudios, o sea que es muy difícil, pero eso no se resuelve en 4 años. Pero una elección inmediata en 8 años, o sea, en 4 años más, sí se puede concretar. Entonces, deberían sincerar el discurso y pedir que el lapso no sea por 4 años, sino por 8, que es lo que necesitan. No tiene mucha lógica su argumentación. Bueno, 8 años los que pueden ser elegidos, ¿no? Que tengan la oportunidad de buscar su reelección. Si más alcaldes no lo reelegirán. Si más gobierno regional no lo reelegirán. Bueno. De acuerdo. Bueno, en realidad, esta conversación que vamos teniendo es interesante por varios aspectos. Lo primero, ¿por qué considerar que este es un triunfo del oficialismo? Para comenzar, ¿no es cierto? Que aquí el gobierno sale ganancioso y los otros partidos se sienten medio resentidos con que, en efecto, esto no va a solucionar los problemas. Lo segundo es, efectivamente, ¿cuál es el problema de fondo? El problema de fondo es saber que tenemos mecanismos de control y de castigo para aquellos que incumplen con el mandato de ser buenos alcaldes y buenos presidentes regionales, que ya no se llamarán presidentes regionales, me parece que sí, habría concordancia. Y también, eventualmente, ministros y por supuesto, congresistas. Y lo tercero es, en verdad, que estamos viendo que no obstante esta unanimidad relativa, porque hay 95 votos que aprobaron esto, estamos asistiendo a lo que todo el mundo previene, es decir, ojalá se pongan de acuerdo las distintas fuerzas del Congreso, porque de lo contrario, aparte de esta aparatosa resolución del día de ayer, las 2 aparatosas aprobaciones, vamos a tener dificultades para manejarnos en una selva legislativa complicada. ¿Qué opinan al respecto? ¿Qué futuro va a tener este debate, en otras palabras? Porque no estamos suficientemente seguros de que las cosas que se están aprobando cuentan pues con una cierta racionalidad y una cierta posibilidad de ser correctivas. A ver, alcalde, congresistas, bueno. Sí, bueno, en principio, Raúl, las reformas deben hacerse al inicio de los periodos gubernamentales, ¿no? Bueno, pero, con la cabeza fría, con el respaldo. Claro, pero conviene usted que en este caso había la urgencia, efectivamente, de por lo menos tener la certeza. Aquí hay algo que todos sabemos, es decir, que tenemos que movilizar voluntad nacional para creer y confiar en que vamos a tener muy buenas elecciones y además, por primera vez, más orientación con respecto al electorado. Pero ¿qué sucede cuando no se hacen al inicio, sino al final de un mandato y cerca ya un proceso electoral? No se hace lo correcto
si no se hace lo conveniente. Porque el cálculo político electoral, las decisiones van siendo por donde sopla el viento. ¿Qué quiere el pueblo? ¿Qué quiere la opinión pública? ¿Qué quieren las encuestas? Entonces hay que legislar en ese sentido. Bueno, pero si todos, no, las expectativas electorales decaen. Todos, con excepción de Lapra, fueron reunidos a Palacio a decir sí, vamos a hacer las reformas. O sea, pero lo de Palacio es un tema de diálogo. Las decisiones pero se convino en que iban a aprobarse normas políticas y electorales. Pero no en el sentido necesariamente. Porque nosotros hemos ido al diálogo, hemos votado y hemos argumentado en contra en el debate. Entonces, ese es un primer punto. Dos, las reformas, si no son integrales, realmente los efectos son muy limitados. Sí. Pues es como que tenemos una mesa con dos patas, le ponemos una tercera, igual se va a caer. No, queremos un gran bife y empezamos a cortarlo para lomos saltados. Y aquí el problema de la delegitimación del sistema político pasa, repito, las autoridades tengan 4 o 8 años, sean reelegidas o no, especialmente los titulares del pliego, han mostrado que han rebasado la autoridad legal. Hay que poner control constitucional, repito, control constitucional. Somos un Estado unitario, no somos un Estado federal. Entonces, cuando hay una grave situación económica, financiera como la de Ancash, la de Chiclayo, la de Cajamarca, el gobierno nacional tiene que tener empoderado con un respaldo del Parlamento a la autoridad de intervenir. Y ese control se ha resistido el gobierno a ponerlo. Segundo, hay que acompañar esta reforma en los gobiernos regionales y en los gobiernos locales, tiene que ir acompañada la reforma en el Parlamento. No tenemos por qué seguir con la inmunidad de proceso. Y incorporemos, como el sistema no funciona de revocatoria para los parlamentarios, pero sí la renovación por mitades. O sea, una discusión que permita que, así como ahora le decimos al presidente regional, oye, tú no te puedes elegir más de 4 años si no haces una alternancia, ¿por qué tenemos que castigar al elector que durante 5 años tenga que cargar el peso de haber tomado una mala decisión y elegir a un mal parlamentario, cuando se puede eso renovar por mitades? Entonces, ¿qué es lo que pasa? Y hay que decirlo con sinceridad. Los señores que han estado en Palacio de Gobierno han ido a cumplir una agenda que ha mandado la señora Ana Jara con la señora Nadine Heredia. O sea, la agenda la han mandado de Palacio de Gobierno. Y por eso es que a mí me llama la atención que Juan Carlos Seguren ahora diga esto acá, cuando ayer nosotros... para que veas que no cumplimos agendas de nadie. Pero somos 4, y ayer, por ejemplo, hemos luchado para que a la OMPE, que es una autoridad administrativa, quería que fundamenten y documenten el pedido de la revocatoria cuando es una institución política, que al final de cuentas la decisión no la toma la OMPE ni los promotores, sino el propio pueblo que decide si ratifica o revoca al alcalde. Entonces, ha sido una dura pelea, y yo he visto algunas bancadas que han estado en Palacio de Gobierno que no decían nada. Entonces, a mí me parece que hay que hacer una reforma, si hay el ánimo y la voluntad política, hay que hacer una reforma en el Parlamento. Javier, te complemento 2 elementos que estoy seguro coincidimos. Lamentablemente pasa por el fortalecimiento de los partidos políticos y la eliminación del voto preferencial. Si esas reformas no las sacamos adelante, en realidad... Muy bien. Hay todavía cierta expectativa. Un minuto. Últimos alcances, porque ya estamos con el tiempo que nos dan. Yo estoy de acuerdo que las reformas deben haberse iniciado, pero lamentablemente la representación nacional no estaba en esa dirección, pues. Esos dictámenes que ya hoy están en la agenda, prácticamente son dictámenes que vienen de la comisión. Desde la comisión. Anteriores. O sea, tampoco acá es que se diga que... No es que solo has inventado ahora en Palacio, sino que hay... No es así. El problema es que probablemente eso ha facilitado, sí, para que esto sea una realidad, porque también aquí se ha pretendido un poco soslayar el trabajo que hacía la comisión, y por ello creo que esa es una tarea que seguimos en esa dirección. Muchas gracias, señores congresistas, de verdad, sobre todo que vamos a continuar en estas conversaciones permanentemente, porque se ha iniciado este debate. Lo que resulta realmente importante es también que nuestros oyentes, como nosotros, nos damos cuenta de que estamos entrando a un universo complejísimo, en verdad. Una cosa elemental, que parece elemental. ¿No? Suprímase la revocatoria. Listo, ya está. No, resulta que eso trae todo un universo de otros requerimientos y, en fin, la confiabilidad del sistema, y que eso sea entendido por la población, he aquí una gran tarea que naturalmente les corresponde en una buena medida a los medios de comunicación. Muchas gracias, congresista. Gracias. Buenos días. Son las 10:01 de la mañana, y para continuar, pues vamos a Siempre en Casa. Hay 2 temas, uno que es el que ya ha sido tratado acá y muy bien, sobre todo por Patricia. ¿Cómo deben defenderse los escolares de un acoso sexual en el transporte?